Aquí, cada historia es un viaje a lo desconocido que ni la abuela se atrevería a contar. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras historias, que, como las facturas, vuelven cada semana. Y si ya formas parte de nuestra comunidad, bienvenido de nuevo. Aquí seguimos explorando lo macabro con estilo. Y en este caso, traemos historias sobre algo paranormal, pero no es simplemente fantasmas, no es simplemente apariciones. En el día de hoy traigo una rama diferente. Me fui un poco más allá de lo paranormal. Algo que hace muchos años escuché, algo que hace muchos años me llamó la atención y hoy quise traerles este caso de niños que recuerdan su reencarnación. Pues resulta que hace muchos años yo escuché este tipo de historias, lo vi ni siquiera existía YouTube. Y bueno, escuché ese tipo de historias, me pareció algo súper interesante y hoy quiero contárselas. Niños que dicen ser de una vida pasada. Hay algo muy interesante y tienen algo en común todos los niños. Es que al llegar a la edad de 5 o 6 años, ellos llegan a un punto en donde no reconocen nada, en donde no se acuerdan de nada, donde sus amigos, a los cuales ellos empiezan contándoles sus historias, cuando hablan con sus amigos y sus amigos preguntan por ellos, ellos aún no recuerdan de haberles contado ese tipo de historias. Es algo que hay en común en estos casos de niños que hablan de la reencarnación. Empezamos con la historia de este niño, el cual dice a su madre, y su madre asegura que en su vida pasada él fue piloto de un avión, no cualquier avión, un avión de guerra, en donde tuvo que pagar el precio, un alto precio, de perder a todo su escuadrón. El niño, con sus mismas palabras llorando, decía que él perdió a todo su escuadrón, y el niño hacía dibujos diciendo que no era su culpa, pero que aún no podía superar aquel día. Una madre cuenta la escalofriante historia de su hijo pequeño, quien asegura haber sido piloto en una vida pasada. Pero atención, no se trataba de cualquier piloto. Los detalles que compartió fueron impresionantes. Como mencioné antes, se lo confesó todo a su madre y finalmente reveló haber cometido un error fatal en su vida anterior. Mi hijo tenía alrededor de 3 años cuando mi esposo decidió llevarlo en un viaje en avión, relata la madre. Reservamos un pequeño tour por nuestra ciudad. El avión tenía asientos electrónicos y mi esposo estaba al frente, obviamente con suficiente espacio para nuestro bebé. Nuestro hijo, de inmediato, se subió al asiento del piloto. Mi esposo le dijo que no podía sentarse allí porque ese lugar era para quien manejaba el avión, pero mi hijo no hizo caso. Nuestra alegría se transformó en preocupación cuando nuestro hijo, con una tristeza profunda, dijo en voz baja: «Es porque me estrellé la última vez, ¿verdad?». Nos quedamos helados y le preguntamos de qué hablaba. Fue entonces cuando comenzó a llorar y a sacudir la cabeza, gritando: «Todas esas personas murieron por mi culpa». Luego bajó del avión corriendo hacia la terminal, sin dejar de llorar ni un solo instante. El padre logró calmar al niño. Decidieron calmarlo un poco, decidieron hablar con él. Pero ¿qué sucedió? El niño retorna al avión, vuelven a subirse y emprenden su viaje. Cuando emprenden su viaje, el niño empieza a querer comunicarse con la torre de control, y donde empieza a usar códigos y donde empieza a tener un vocabulario, el cual tan solo el piloto del avión tenía conocimiento de eso y estaba muy asustado. No sabía qué estaba sucediendo con el niño, porque la forma de hablar, los códigos que usaba, solamente lo sabía él. Pues resulta de que el niño siempre tuvo una inclinación hacia los aviones. Dibujaba planos, dibujaba mapas, dibujaba estructuras de los aviones. Le encantaba ese tipo de información. Y un día fueron a un museo. En aquel museo empezaron a hacer su transcurso normal.
Pero sucedió algo que dejó impactado no solo a los padres, sino a los que estaban trabajando allí, en donde tenían un avión, el cual lo tenían para una exhibición y le faltaban muchas partes y lo estaban armando hasta ahora. Pues resulta de que el niño empezó a hablar con una persona la cual estaba encargada de esa zona y empezó a preguntarle por unos juegos que habían, que solamente los conocía personas que habían participado en la guerra británica. La persona estaba muy contenta con el niño y decidieron llevarlo a una zona donde se encontraba el avión que estaban armando. Pues resulta de que el niño vio aquellas partes que le estaban poniendo al avión y el niño empezó a tomar decisiones sobre lo que estaban haciendo ese día. Pues resulta de que habían muchas cosas que no estaban bien, que les habían puesto piezas en donde no debían. La gente no se explicaba cómo el niño sabía este tipo de información. El niño no tenía libros, no tenía películas. Ninguno de su familia nunca había ni manejado un avión ni había estado en una guerra. Su familia no se explicaba cómo el niño sabía toda esta información. Pero cuando le preguntaron a aquel niño por qué sabía tanto, él dijo que se había estrellado alguna vez en ese avión y que había sido su culpa. Le preguntamos cómo sabía tanto sobre esto, nos dijo que había volado uno de esos aviones años más tarde ya siendo mayor. No pudo darnos muchos detalles excepto que solía pilotar un tipo diferente de avión y que se había estrellado por cometer un error fatal. También mencionó que varias personas inocentes perdieron la vida en el accidente y que todavía no les tocaba morir. Cuando lo contaba, su tristeza era palpable y siempre terminaba diciendo que no quería hablar más del tema. Le volvimos a preguntar cuando era adolescente, pero ya solo recordaba vagamente su viaje al museo sobre una tal aventura de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente historia es un niño y su niñera. Ellos dos son los protagonistas de esta historia. El niño empieza a crecer, empieza a hacer sus dibujos normales, pero un día ella nota que el niño empieza a hacer unos dibujos muy diferentes a los cuales ella estaba acostumbrada a ver. El niño empieza a hacer dibujos donde utilizaba como regla el doblez del papel. El niño utilizaba ese recurso para poder hacer sus planos de un edificio una y otra vez. Repetía ese mismo plano. Pero un día la niñera cae en cuenta de que el niño está dibujando otra cosa diferente a lo que él estaba acostumbrado a hacer. Ella acerca su mirada hacia el dibujo que el niño estaba haciendo en ese momento. Ella le pregunta al niño que qué estaba dibujando y él explica que es una vista aérea de un lugar. Ella ve que el niño pone muchas X en el punto donde se encuentra el edificio. La niñera siguió preguntándole al niño que qué significaban todas esas X, pues el niño le dijo que esos eran sus hombres, que ese era su pelotón, que esa era su escuadrilla. La niñera le preguntó que qué significaba eso y dijo: escuadrillas son hombres armados, hombres que están en la guerra. Ella no soportaba tanta información en ese momento, pero el niño seguía contándole más detalles. Él le dice que sus hombres están perdiendo la batalla, que sus hombres no quieren morir y que se acerca cada vez más la noche para ellos. El niño se para de la mesa muy triste, diciéndole que están perdiendo la guerra. La niñera, muy asustada, siguió con su vida normal. Trató de llevar el caso de una manera más tranquila, pero con el pasar de los años, a lo que el niño tenía 5, aproximadamente 6 años, ella volvió a preguntarle que si podía volver a hacer ese tipo de dibujos. El niño trató de volverlos a hacer, pero ya no dibujaba como antes, dibujos arquitectónicos con medidas exactas, con líneas perfectas, sino que ya empezó a dibujar de una manera más como un niño de 5 años. Ella trató de buscar más información, pero el niño no pudo decirle algo más. Esta siguiente historia
viene de una niña de 2 años. La niña se encontraba junto con sus padres. Se encontraba por las épocas de Halloween, con sus padres acompañada en su casa. Su madre estaba muy asustada y muy preocupada y a la vez triste, ya que hace unos años había perdido su hija que había nacido muerta. Aquella noche, el padre se encontraba en su escritorio, trabajando arduamente como lo hacía siempre. Su madre lo acompañaba muy cerca, cuidando a su niña. Pero la niña llega de un momento e irrumpe con un libro en la mano, dándoselo a la madre. El padre no se estaba dando cuenta de nada porque estaba muy ocupado. La madre abre un libro, el cual le habían regalado hace unos años, cuando había perdido a su niña. Y era un libro pagano en donde decía de cómo un niño podía reencarnar, no en la misma familia, sino en una familia cercana. Aquella noche, la madre siguió leyendo aquel párrafo, aquel libro, pero la niña estaba muy inquieta en aquel momento. Y la niña, tratando de comunicarse con la madre, ya que solamente tenía 2 años, señaló una parte del libro, un párrafo, en donde decía que su hija podía haber estado reencarnando en su misma familia. La madre, muy impactada, no sabía qué hacer, pero aquí viene algo que es mucho más impactante. Aquella niña pudo hablar, pudo comunicarse esa noche con su madre y con sus palabras le dijo: mamá, estoy aquí. Y bueno, estas son las 2 historias que les quería traer de niños que recuerdan su pasado, su reencarnación, y espero que hayan disfrutado. Quisiera saber si ustedes tienen historias, si alguien ha tenido algún momento de su vida, un caso en donde hayan vivido algo paranormal o algo de estas reencarnaciones. Pero bueno, hasta aquí los dejo, espero vernos en otro video y bueno, nos vemos después. Chao.